Todos los poetas creen tener una poética, un modus operandi que, a la larga, no pasa de ser una declaración de intenciones que se van al garete en el momento que aparece cualquier mínimo factor que lo altere. Por ejemplo, el cambio del color del cielo, la dirección del viento, el estado de ánimo. Y es que tratar de enclaustrar el concepto poesía en unas cuantas rígidas líneas viene a ser como querer meter un océano en una botella. Beraz eder ezera etorri deigunera, naiz otoitznik eginik. Itxo ordea ez nago, zuretzako gehiago ez dut maitasunik. Iruditzen zitzaitan, zeudela zure baitan atxedanak atzo. Gaur gero neska gazte, eskua dut emazte, eutxiko zait zintzo. Andere bihotza izun, damutuko ez zaizun, ni utziz nork daki. Bai orduan alperrik, ez dizuket eskerrik, eskua dut aski. Gabriel Aresti eta Eusko Gogoaren arteko lotura dela eta Handi Binegabeitiaren gutun biren trukaketa egiten du Arestik. Handimak Arestiri idazten dio 54ko azaroan, Arestik Handimari abenduan, Handimak Arestiri gutun bat galdua dagoena, eta azkenean Arestik Handimari 1955ko maietzean. Oraindik esan beharko nuke ni jaio barik neguan garai batetan. Tienen los delitos de acoso y abuso sexual, es de los pocos delitos en los que la víctima se siente culpable, muchas veces. Siente que ha podido hacer, decir, insinuar algo que justifica el que haya sido agredida o abusada, ¿no? Y luego la vergüenza que se vive también por el hecho de haber sufrido dicha agresión, como si te hubiera ocurrido algo terrible que tu entorno no vaya a poder perdonar o asimilar, ¿no? Entonces, la vergüenza, la culpa y la asimetría de poder pues explica que muchas mujeres silenciaran esas situaciones de abuso y acoso. Lo que ha traído el Me Too o el Yo También es eso, decir, bueno, hasta aquí, yo también he sufrido abuso y lo denuncio y quiero que se sepa. Que se produce violencia sexual gravísima, por ejemplo, en las guerras contra las mujeres, lo sabemos. Que se produce violencia sexual en nuestras calles de vez en cuando, más o menos, lo conocemos. Ahora, que se produjera esa violencia en forma de acoso sexual a mujeres artistas en un nivel X y que se atrevan efectivamente a decirlo en un momento dado, superando lo que decía María, esa primera vergüenza y ese sentimiento de culpa que nos han introducido, pues realmente eso es lo que tiene un extraordinario valor y ha desencadenado todo esto. Liburu hau novela historiko bat moduan ere irakurri daiteke, ondo idatzita dagoelako. Baina Walter Scottek egiten zuena zen, dokumentu hartun, eta gero aktoreak, protagonistak bere kabuz erabili. Azken baten novelistak, askatasuna dauko, hori egiten du gaur egunean ametzagak, esate baterako, edo Totilezeak, edo beste hainbet novela historikora jotzen dabenak. Hasten gara pertsona batekin, tretatxurekin, eta amaitzen dugu gizarte sail oso batekin. Hau ez da pertsona bakar baten ganeko liburu, hau da, mungialdeko baserritarren ganeko liburu bat. El compromiso es algo que uno elige comprometerse o no comprometerse y elige con qué se compromete, mientras que la responsabilidad, en ese sentido, como digo, que tampoco tiene que ver con limitar la creación ni con censurar, pero ese ejercicio de responsabilidad es algo que está ahí cuando uno llega allá, es algo que le antecede al autor, es algo de lo que uno puede desentenderse si quiere y comportarse de forma irresponsable, pero como digo, yo escribo desde la conciencia de que lo que yo escribo tiene consecuencias, sean unas u otras. Prosiguió Cortázar de que
que soy un escritor, para bien y para mal, soy un escritor. Y mi vinculación con la literatura es ciertamente profundamente estética, porque tengo la certeza suficiente y la sabiduría suficiente para entender que me pese o no me pese, me guste o no me guste, soy también un creador de belleza. Y por lo tanto mi vinculación con la literatura, con la escritura, se basa en algo rigurosamente estético. Cuando uno va a escribir una novela, es como que esta historia yo la andaba rondando por mi cabeza y no sabía si escribirla o no, pero cuando me dispuse a escribirla, hay una cosa que uno, es como cuando la poesía viene, ¿no? Cuando la historia empieza a desarrollarse primero en el interior de uno y llega un momento en que necesitas encontrar lo que le llamamos el tono. ¿Cuál es el tono? Y ese tono a mí me vino con la voz de él. Entonces me salió la voz de él y me pareció interesante como mujer tratar de pensar en encarnar un cuerpo masculino, ¿no? Uno de los objetivos es el conocimiento. Creo que uno de los objetivos del hombre es conocer, quiere conocer. Es casi lo contrario de las religiones que han hecho del conocimiento un pecado. Es uno de los grandes problemas de las utopías del siglo XIX, imaginar la totalidad del futuro del ser humano antes de cualquier cosa. Tampoco yo he venido a hablar de la poesía de Ángela Figuera. Me gustaría hablar, pero habrá de ser en otro momento, de su pensamiento estético, de sus cartas con otros poetas, con Blas de Otero o con Gabriel Celaya, en las que defiende una poética combativa, pero al mismo tiempo en el recuerdo de sus amados Machado y Juan Ramón Jiménez. He venido a celebrar el Día de Ángela Figuera y a dar la palabra a quien podrá decir mucho más y mejor que yo sobre su poesía. Ollane, tienes la palabra. Nos encontramos así con una autora que es cierto que cronológicamente hablando tendría que haber pertenecido a esa generación del 27, pero que al publicar tras esa guerra civil su literatura encaja mejor con toda esa literatura de la posguerra. Entonces serán la huella que dejaron en ella todos los sucesos que vivió en este Madrid asediado los que le llevarán a concebir posteriormente toda su poesía social y comprometida.